Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espera que sí. Por fin ha llegado el esperado vídeo para mucha gente, esta cuarta entrega de la cronología mutante de esta guía definitiva de la Patrulla X. Una entrega en la que nos vamos a sumergir de lleno en este primer Marvel Goal de la imposible Patrulla X, en el que da comienzo toda la etapa Claremont. Marvel Goal, Marvel. Madre mía, empezamos bien. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Lo primero de todo, como están los máquinas, recomendarte que si no te has visto las 3 entregas anteriores correspondientes a los 3 primeros Marvel Goal de la Patrulla X clásica, vayas corriendo a darles un vistazo. Fue una etapa fundacional en 3 entregas en las que se sentó la base del universo mutante. Una etapa totalmente germinal. Stan Lee y Jack Kirby dieron las primeras pinceladas de la franquicia mutante, creando personajes, sinergias y mitos vigentes aún hoy en día. La llegada de Roy Thomas y Werner Roth supuso una modernización total en las formas narrativas y gráficas. Y la última etapa clásica, también con Roy Thomas y con la llegada de Neil Adams, supuso el empujoncito final hacia la modernización que la serie necesitaba. Desgraciadamente, como ya comenté en el vídeo anterior, en 1970 la serie sería cancelada. El último número en publicarse sería el 66 y a partir de ahí Marvel decidió seguir sacando números de la colección, pero con reimpresiones de números clásicos. Y ahí es cuando llegamos a este tomo que tengo entre mis manos. En febrero de 1975 la editorial decide darle una segunda oportunidad a la franquicia sacando el Giant Size X-Men. Un número de 68 páginas, de ahí su nombre, en el que se relanzaría la colección y se sustituiría al equipo original por unos nuevos personajes. Un golpe de efecto que funcionó perfectamente a nivel comercial con los guiones de Len Wein y el dibujo de Dave Cockrum. Tal fue el éxito que en agosto de ese mismo año volvería a las estanterías de las librerías y los kioscos un nuevo número con una nueva aventura de la Patrulla X, por aquel entonces todavía X-Men. Un número, el 94, todavía guionizado por Len Wein, pero que dialogaría un tal Chris Claremont. A partir del número 96, en aquel momento todavía de periodicidad bimestral, se establecería Chris Claremont a los guiones y bueno, el resto ya es historia. Se establecería Click. Claremont fue capaz de crear los mimbres de lo que más adelante se convertiría en la franquicia más popular del universo Marvel. Y lo hizo a partir de una premisa muy básica: tratar a los personajes como personas y no como personajes. Esta fue quizás siempre su mayor cualidad. Se apartó de los estereotipos que el bueno de Len Wein habría quedado para cada personaje y les dotó de unas personalidades mucho más humanas, mucho más interesantes. Esto y el hecho de introducir y darle importancia a un equipo diverso y mucho más moderno, aunque es cierto que esto sí que fue más una idea de Len Wein. El grupo sería mucho más internacionalista que nunca y tendría varios personajes femeninos con mucho protagonismo. Era el año 1975 y la apuesta era fuerte. Si bien desde sus inicios las historias mutantes se hacen cierto eco de las luchas raciales en los Estados Unidos, en este caso contábamos con una formación que contenía a un personaje nativo americano, a un japonés, a una diosa afroamericana, un demonio alemán, un coloso blindado soviético, un descarado irlandés y por supuesto un canijo gruñón y pendenciero canadiense. Entre otras cosas, dicen las malas lenguas que Claremont no quería saber nada de Jean Grey y que tras la imposición editorial de mantenerla en la serie la transformó radicalmente, en cuerpo y alma, algo a lo que le tenemos que estar muy agradecidos. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí de booty, majete, que nos viene de perlas. Pero vayamos de lleno a este tomo. Desgranemos sus arcos argumentales uno a uno, sus aventuras, toda esa cantidad de historias que sirvieron para sentar la base de lo que vendría años más tarde. A excepción quizás de una, aquí todavía no hay grandes sagas de renombre, pero sí que es cierto que son unos números visceralmente entretenidos y el inicio de lo que vendría un poquito más tarde. El Giant Size fue el principio de todo. Tenía una clara intención renovadora. Si la editorial quería darle una segunda oportunidad a los mutantes, estaba claro que las cosas tenían que cambiar. Y lo primero que había que cambiar era la formación del grupo. En este número, dividido en 4 capítulos, vamos a ver cómo Charles Xavier tiene que reclutar a una nueva hornada de hombres X
para rescatar precisamente a la Patrulla X original. Una premisa básica, sencilla y funcional. ¿Es necesario un nuevo equipo? Pues lo reclutamos directamente. Aquí veremos cómo el profesor Xavier viajará personalmente alrededor del mundo para reclutar a su nueva Patrulla X. Rondador Nocturno, Lobezno, Banshee, Tormenta, Fuego Solar, Coloso y Ave de Trueno. Algunos viejos conocidos como Fuego Solar o Banshee, el resto, a excepción de Lobezno, al que le pudimos ver con anterioridad contra Hulk, de nueva creación. Un equipo heterogéneo que trataría de rescatar junto a Cíclope al resto de la Patrulla X original, nada más y nada menos que de las garras de la isla de Krakoa, la isla viviente. ¿Os suena de algo? Un número en el que quedarán patentes los desencuentros entre los miembros de la nueva Patrulla X. Estaba claro que algo así no iba a ser fácil. Personajes con exceso de genio o de mal genio, como Logan, Shiro Yoshida o John Proudstar, bueno, vaticinaban que esa olla express iba a explotar en algún momento. Y sobre todo, tal y como remarcaría el Ángel en la última página, ¿qué hacemos con 13 hombres X? Durante los 3 primeros números, después del Giant Size, el 94, el 95 y el 96, vamos a ver la despedida de los antiguos hombres X. La Patrulla X clásica, a excepción de Cíclope, deja la Mansión X. Números llenos de drama. Números llenos de drama en los que veremos la llegada de nuevos personajes y la primera insinuación de la que será la mayor saga contenida en este tomo. La primera baja será la de Fuego Solar. Su orgullo y su odio hacia Norteamérica lo hacían incompatible con el grupo. Pero también se marchará la Patrulla X original a excepción de Cíclope. Hank McCoy se marchará con los Vengadores, el Hombre de Hielo y Ángel con los Defensores y Polaris, Chaos y Jean Grey a vivir la vida. Pero tranquilos que Jean regresará más adelante. Apenas acabamos de descubrir que finalmente había conseguido emparejarse con Cíclope, en un movimiento bastante pobre, por otro lado, que Roy Thomas debería haber gestionado de otra forma. Enfrentamiento con el Conde Nefaria de nuevo y con sus Animan. Un enfrentamiento que daría lugar a uno de los mayores dramas de esta etapa, la muerte de Ave de Trueno. Tras ciertas dinámicas de grupo fallidas, aquí el guionista hizo hincapié en lo verdes que estaban como grupo todavía, vamos a ver también a un Cíclope indeciso, al que le falta sentarse como líder, impulsivo y con muy mal carácter. Un Cíclope que dista mucho del que hoy conocemos, sosegado, sereno, consciente y seguro de sí mismo. Un Cíclope que cargará con la muerte de Ave de Trueno, que se lanza a lo bonzo a morir sin pensarlo 2 veces. En el número 96 veremos como una serie de demonios asaltan la mansión Xavier precisamente porque Cíclope, amargado por la culpabilidad, destroza una estructura que parece ser que los contenía. Vamos a ver, por cierto, la primera aparición de Moira MacTaggert, que se presenta como antiguo amor de Charles Xavier y ama de llaves de la mansión. Más adelante se revelará que es una genetista estudiosa del fenómeno mutante. Números todavía de presentación, con el golpe de efecto de la muerte de Ave de Trueno. Unos números en los que veremos que las dinámicas de combate de la Patrulla X están todavía por pulir y que como equipo aún están muy verdes. Y como grupo... A partir de los siguientes 4 números, 97, 98, 99 y 100, veremos cómo Claremont nos quiere llevar poco a poco hacia la gran saga contenida en este tomo. Nos introduce una serie de detalles como ese sueño recurrente que tiene Charles Xavier. En el número 97 veremos este sueño recurrente de Xavier por primera vez y veremos también cómo Eric el Rojo regresa, para sorpresa de muchos, ya que la última encarnación de Eric el Rojo fue el propio Cíclope para engañar a Magneto, y cómo embauca a Chaos y a Polaris para que ataquen a la Patrulla X. Duelo fraternal entre Chaos y Cíclope y las bases ya bien asentadas para la próxima gran saga galáctica que el guionista tenía en mente. En el 98 regresarán los Centinelas. Un Steven Lang al que ya habíamos visto brevemente con anterioridad pretenderá recuperar el sueño de Bolívar Trask y de su hijo, rehaciendo una vez más a los Centinelas. Y es que esta forma de escribir dando pinceladas de lo que está por venir de Claremont es única y se popularizó entre el resto de guionistas de superhéroes. Una batalla que los llevará hasta el espacio, referencia a la Estrella de la Muerte incluida ya en el número 99, una lucha que 2 números más tarde supondrá un cambio radical para uno de sus protagonistas. En el número 100, con la excusa de unos nuevos centinelas perpetrados por Steve Lang, veremos un enfrentamiento entre la Patrulla X clásica y la actual, algo que quizás no tiene mucho sentido hasta que nos explican el porqué en las últimas páginas. Últimas páginas, por cierto, de infarto, ya que nuestros héroes se ven perdidos en la mitad de esta especie de estación espacial y tienen que volver a la Tierra. Aquí es donde Claremont quiso cambiar radicalmente a Jean Grey. En un gesto de liderazgo total, noquea a su querido Cíclope y toma los mandos de la nave con la que pretende llevar a sus compañeros a la Tierra.
Lo que sucederá a continuación te sorprenderá. Vamos viendo cómo a Claremont le gusta hilar las historias poco a poco, ir entrelazándolas. Te mete lucha y aventuras en las tramas principales, pero poco a poco va metiendo también en la trama secundaria ciertos detalles que tendrán importancia más adelante. Pero te va a... Y ya se le empieza a ver el gusto por ciertas escenas cotidianas siempre que se puede. Unas escenas en las que vamos a conocer mucho mejor a nuestros protagonistas. En los siguientes números 101, 102 y 103, sobre todo en el primero, vamos a ver un cambio de paradigma para uno de los protagonistas, bueno, totalmente radical. Estoy hablando de Jean Grey, un personaje que ya en sus inicios se perfilaba con un gran potencial, pero que Claremont sabe explotar totalmente. Y es que al final del número 100 y al principio del 101 vamos a ver la transformación de Jean Grey en Fénix. Tras tomar los mandos de la nave que tiene que llevar de vuelta a la Tierra al grupo, Jean Grey, que es la única que puede mantener entera la cabina con su poder telequinético, llega a morir y a resucitar, ya con los poderes de la Fuerza Fénix. Un cambio totalmente radical para un personaje que de un plumazo coge una iconografía que no la abandonará nunca y que hará de ella un personaje nuevo y el más poderoso de toda la Patrulla X. Mientras tanto, Sean Cassidy invita al grupo a su mansión familiar en Irlanda, donde caerán en la trampa de su primo Black Tom, que está acompañado nada más y nada menos que por el vengativo Juggernaut. Os podéis imaginar. Acción a raudales, mamporros, peleas y, ojo, unos leprechauns muy majos que simpatizan enseguida con Rondador Nocturno, que descubre su poder de fusionarse con las sombras. Y aquí llegamos hasta la que es para mí la mayor saga jamás contada hasta ese momento de esta etapa. La llamada por mí mismo saga del Cristal Macrán. Con un interludio un tanto extraño que vamos a ver en el número 106 y con un inicio que trae el regreso del mayor enemigo de la Patrulla X. Sí, amigos, Magneto, el amo del magnetismo. Poco a poco todo se ha ido desencadenando en este arco argumental. La Patrulla X viaja a la isla Muir, donde es asaltada por Magneto y la verdad tendrán que huir con el rabo entre las piernas a pesar de lo que opina Lobezno. El problema es que a su regreso se tendrán que enfrentar de nuevo con las maquinaciones de Eric el Rojo, que ha manipulado a un Firelord que pasaba por allí, antiguo heraldo de Galactus, para impedir que Lilandra, hermana del emperador Shi'ar, contacte con Charles Xavier. En medio de todo esto, un interludio en el que veremos de nuevo, y sin venir mucho a cuento, un enfrentamiento entre la Patrulla X clásica y la actual. Si anteriormente descubríamos que eran robots diseñados por Steve Lang, en este caso es una especie de mala vibra que tiene el profesor Xavier y que ha creado estas ilusiones. Vamos, ríete tú de Onslaught. Tras este interludio del número 106 volvemos de nuevo a la acción espacial y veremos cómo la Patrulla X cruza un portal gracias al poder de Fénix y se marchan directamente al espacio Shi'ar a intentar evitar que el emperador y hermano de Lilandra Neramami se haga con el control del arma definitiva de la galaxia en el interior del Cristal Macrán. El fin de todas las cosas se llama el arma, ojo. Veremos la aparición, muy oportuna por cierto, de los saqueadores espaciales y descubriremos que Corsario es el padre de Scott Summers. Enfrentamiento épico entre los mutantes y la guardia pretoriana Shi'ar, que no deja de tener mucho parecido con la Doom Patrol de DC. Como curiosidad, en el número 108, Dave Cockrum deja la serie como dibujante para pasarle el testigo a un John Byrne que hará historia con los mutantes. Una saga muy bien escrita que se ha ido anunciando poco a poco en números anteriores con varios detalles. La primera vez que vemos a la Patrulla X en una saga espacial de tamaño calibre. Para mí, sin duda, lo más interesante a nivel argumental de todo el tomo. A partir de aquí, es verdad que vamos a tener un par de arcos argumentales más o menos extensos, pero el resto son una suerte de números autoconclusivos, aunque no por ello menos interesantes. En este punto nos cuela Panini el número 15 de Iron Fist. Puño de hierro. Número que tiene bastante sentido incluir, no solo porque aparece la Patrulla X en dicho número, sino porque además está escrito por el propio Chris Claremont y dibujado por John Byrne. Una historia muy de cruce entre personajes, con malentendidos y equívocos, bueno, muy típico. El bueno de Iron Fist se cuela a la casa de Jean Grey y Misty Knight es pareja del propio Puño de Hierro y se lía pardísima. La Patrulla X se enfrentará al supuesto asaltante hasta que se resuelva el enredo. Número de cruce, interesante, entretenido, pero bueno, en el que también vamos a ver ciertas dinámicas de grupo de los miembros de la Patrulla X. El siguiente número es el 109, en el que vamos a ver la primera aparición del Vindicador, aunque en este número todavía se le llama Arma Alpha.
Un número en el que en solitario, pero con bastante poder, intenta reclutar de vuelta a la fuerza a un Lobezno que está muy a gusto como agente libre. Quizás lo más interesante sea cómo empezamos a conocer un poco mejor a los personajes en las escenas más calmadas. Lobezno empieza a reivindicar un carácter que va más allá del psicópata sediento de sangre. Los lazos de los miembros de la Patrulla X se van estrechando gracias sobre todo a esas escenas cotidianas que tanto le gustan a Claremont. El siguiente es el número 110 y también es autoconclusivo. En este caso será Halcón de Guerra el que se cuele en la Mansión X y el villano al que se enfrentarán nuestros queridos mutantes. Otro número que sirve para ver cómo los miembros del grupo estrechan lazos y sobre todo cómo crece lentamente el interés romántico de Logan por Jean Grey, uno de sus grandes amores. También en este número vamos a ver una pequeña historia de complemento con una pelea de bar entre Hércules y Lobezno, muy machirulo todo, la verdad. Entre unas cosas y otras, Chris Claremont ya está plantando las semillas de esa relación a tres entre Cíclope, Jean Grey y Lobezno. Una relación que más adelante dará bastante que hablar, forjando la personalidad del canijo canadiense. El canadiense. Los tres siguientes números, 111, 112 y 113, nos llevarán ya por un arco argumental bastante extenso, en el que veremos el regreso una vez más de Magneto, el amo del magnetismo, Magneto triunfante, tú flipa. El estilo de John Byrne está cada vez más pulido y su forma de dibujar a Magneto es impresionante. Aquí descubriremos junto a Han McCoy que la Patrulla X ha sido transformada en ferias de circo, en freaks. No tardaremos en ver que detrás de todo esto está Mesmero con su poder de hipnotismo. Todo para que más tarde sea Magneto el que entre en escena y se los lleve presos para vengarse de ellos. No hay que olvidar que Magneto fue transformado en bebé. Magnífica la primera aparición de Nani y la menciona al asteroide M. Como detalle curioso veremos también la aparición del periodista John Cheever, en clara referencia al escritor norteamericano que también veremos más adelante en Dios ama, el hombre mata. Magneto intenta cobrarse su venganza y por el camino darán por muertos a la Patrulla X. El día que murió la Patrulla X. Divididos en dos grupos veremos cómo en los números 114, 115 y 116 transcurrirá el siguiente arco argumental. Por un lado la Bestia y Jean Grey, por otro lado el resto del grupo. Jean Grey se resigna a que sus compañeros y sobre todo Scott han muerto y se refugiará junto a Moira, Jamie Madrox, Chaos y Polaris en la isla Muir. Por otra parte, el resto del grupo viajará de nuevo a la Tierra Salvaje, un escenario ya conocido de sobra al que volverán más veces y que se ha convertido ya en un clásico. En este caso lucharán primero contra Sauron, que luego se revelará como aliado para enfrentarse a una amenaza ecológica que pone en peligro el frágil ecosistema de la Tierra Salvaje. En estos tres números vamos a ver ya un John Byrne a punto de llegar a sus máximas cotas de excelencia en cuanto a estilo gráfico y narrativo. Fenomenal, fenomenal. En esta historia además, en la Tierra Salvaje, vamos a ver cómo la Patrulla X empieza a compenetrarse mejor como grupo y a poner en aprietos a sus enemigos con sus dinámicas de lucha. Y aquí llegamos al número 117, también autoconclusivo. Un número en el que veremos nada más y nada menos que la presentación del Rey Sombra. Un episodio memorable en el que veremos esa guerra PSI, ese enfrentamiento de mentes entre Charles Xavier y Amal Farouk. Una lucha cruenta e imaginativa en el plano mental en la que veremos el poder puro de Charles Xavier. Una especie de guerra de ingenio muy bien representada por John Byrne en uno de los episodios mutantes que más hondo me calaron en su momento ante su primera lectura. Vamos a ver un concepto como el de la armadura PSI que veremos bastantes más años adelante en el futuro. Y con esto llegamos a los últimos 4 números de este tomo, 118, 119, 120 y 121, que contienen los últimos 2 arcos argumentales respectivamente, pero que están entrelazados. El primero de ellos en Japón, el segundo en Canadá. En Japón, en los números 118 y 119 tendrán que vérselas con Moses Magnum, un personaje de tercera, pero que pone en un verdadero aprieto al gobierno japonés, en una trama muy a lo James Bond. Regreso de Fuego Solar, obviamente, que finalmente queda agradecido por la ayuda de la Patrulla X, y primera aparición de Mariko Yoshida, otro de los grandes amores de Lobezno. Una relación que seguirá ampliando el trasfondo del personaje canadiense favorito, eso dicen, de John Byrne. En los números 120 y 121, tras su vuelta a Estados Unidos, serán emboscados en Canadá por Alpha Flight al completo, en un nuevo intento de recuperar a Lobezno.
Una vez más, el grupo demuestra que ha mejorado en sus dinámicas de equipo, aunque es cierto que cobra mucho protagonismo una tormenta que ya se descubre prácticamente como mutante Omega. Vuelta a casa tras el enfrentamiento, aunque todavía falta el reencuentro con Jean Grey. Muchísimas ganas de ver cómo lo resuelven esto en el próximo tomo, que si te digo la verdad no me acuerdo cómo fue. Que además Scott Summers Cíclope está poniendo en duda todos sus sentimientos hacia Jean Grey, que dice que no siente su pérdida. Veremos cómo el equipo creativo resuelve esta circunstancia. En fin, que es un tomo muy completo y que inicia toda esa etapa de Chris Claremont frente a los mutantes. Una etapa que duraría varias décadas y que ha sido denominada como una de las mejores etapas de la historia del cómic de superhéroes. Notamos un gran cambio en este tomo tras la llegada de John Byrne, más allá de su estilo de dibujo, que es una maravilla, sobre todo en la influencia que tuvo como guionista en el argumento, bueno, hasta el punto de ser acreditado como co-guionista. Se han creado muy buenas bases para todo lo que vendría a continuación, para lo que yo llamo las grandes sagas de la Patrulla X, es decir, sobre todo la saga de Fénix Oscura, Días de Futuro Pasado y El Nido, esta última ya sin John Byrne a bordo. Tengo muchísimas ganas de seguir con estos Marvel Gold, pero también tengo que reconocer que tengo muchas ganas de sacar un vídeo con otro tipo de contenido. Por ejemplo, manga. Así que no sé si el mes que viene volveré por aquí con el segundo tomo de esta Patrulla X de Chris Claremont o haré otro vídeo diferente. Igual me doy un respiro, que este tipo de vídeos como el de hoy, oye, son un currazo que no veas. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas, así que como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics, a ser posible de mutantes, e intentad ser felices. Ojo, y no os perdáis este vídeo de Fátima con la mandanga manga que nos trae, que bueno, es una maravilla. Adiós.